Creepypasta. Una caída súbita. Me llamo Oscar, tengo 26 años y vivía en Pensilvania, Estados Unidos. Antes vivía con mi novia, pero terminamos por problemas personales que ahora no tienen importancia. Hace unos días decidí salir a pasear a un sendero que está a unas 3 horas de donde vivo. Me gusta explorar, me ayuda a relajarme, pasear por senderos, tocar el suave césped y ver el hermoso cielo, escuchando a veces lindos pájaros que pasan, pero en esa misma exploración, me di cuenta que el cielo estaba nublado. No era lo común, pero aún así solo quería pasear y olvidarme de mis problemas por un rato. Estaciono mi carro cerca del sendero y comienzo mi recorrido. En mi mochila llevaba las cosas importantes, como botellas de agua, comida y un equipo de primeros auxilios. El sendero se veía más solo que de costumbre. Extrañamente me empezó a dar sueño mientras exploraba, así que decidí acostarme en el suelo y descansar un poco mientras veía el cielo blanco. Sin darme cuenta me estaba quedando dormido. Después de un rato me levanto algo exhausto. Ya estaba anocheciendo, pero me di cuenta de algo malo. Estaba rodeado de una inmensa niebla. No entendía nada, ya que en esta zona nunca pasaban esta clase de cosas. Por la intriga decido regresar a mi auto, pero la niebla no me dejaba orientar correctamente y solo veía como me perdía más en esa pradera. Me empecé a sentir nervioso y decido sacar mi teléfono para poder llamar al 911, pero me salía que no había señal. Me sentía abandonado, dejado totalmente a mi suerte mientras veía como todo se oscurecía. Mientras seguía caminando me di cuenta que la niebla se estaba disipando, hasta el punto que ya casi no había. Estaba en una zona alejada de donde estaba, no sabía por dónde volver y me daba miedo seguir caminando hasta perderme todavía más, así que decido esperar a que amanezca para poder orientarme mejor. Después de lo que parecieron horas, sentado en una roca, veo una luz al fondo. Me asusté, pero después de distinguir mejor, veo que era otra persona que se había extraviado. Lo saludé y le pregunté su nombre. Se llamaba Carlos. Dijo que había venido a esta pradera para buscar a su hijo desaparecido. Al escuchar eso me dio tristeza y un poco de miedo, saber que por acá pueden pasar esas cosas. Él me dijo que la policía ya no quería aportar en el caso, pues decían que seguramente el niño ya había muerto. Carlos me cuenta que mientras buscaba, una niebla se empezó a formar y le pasó lo mismo que a mí. Ambos decidimos quedarnos cerca por si nos pasaba algo. Mientras caminábamos, Carlos y yo empezamos a platicar. Él me contó que en esta pradera suele desaparecer gente. También cuentan leyendas que hay un loco por acá o algo mucho peor, una criatura que mata silenciosamente. Yo no creía en esas cosas y solo me reía, intentando despejarme la idea de que podía haber alguien dispuesto a hacerme daño por acá. Después de un rato buscando la salida, mientras avanzábamos, vimos la entrada a un bosque con un cartel que tenía dibujado una flecha apuntando adentro. Pensamos que era tal vez una indicación a una zona segura o algo así. Seguimos los siguientes carteles, pero solo nos llevó a una cabaña abandonada y destruida. Entramos y adentro no había nada. Nos dio mala pinta, pero estábamos muy cansados. Acordamos descansar un poco. Carlos sacó una radio. Él me contó que no tenía baterías, se las había gastado con la linterna. Felizmente yo traía, así que empezamos a escuchar la radio para distraernos, pero en la radio empezó a dar un mensaje de alerta. En muchas partes del mundo, empezaron a salir extraños seres masivos. Explicaban que tenían un tamaño cercano a un edificio promedio y que estaban causando caos en ciudades, arrasando con todo lo que veían. Esas criaturas se pueden camuflar con la oscuridad de la noche. Horas antes de crecer soltaran una especie de niebla. Cualquier aparato tecnológico con señal satelital quedará inhabilitado si es rodeado por esa niebla. Mientras escuchábamos todo eso, empezó a caer una fuerte tormenta eléctrica. Por último, la radio nos avisó que China está pensando en lanzar un ataque nuclear para intentar detener a las criaturas. Después de ese mensaje, en la radio se escuchó un rugido agudo y la señal se perdió. Carlos y yo nos quedamos perplejos ahí mismo.
Queríamos pensar que era una broma y que simplemente la niebla fue una casualidad, la lluvia desenfrenada y ruidosa caía, pero mientras pensábamos eso, escuchamos un rugido parecido al de la radio a la lejanía, nos asustamos pero no sabíamos si correr adentro del bosque o intentar regresar a la pradera, me dieron ganas de llorar, tenía miedo de morir por una criatura colosal, quién sabe qué me podría hacer, pero no podía seguir pensando en eso, decidimos ir por el bosque, así que nos largamos de ahí a toda prisa, mientras buscábamos cualquier rastro de civilización cerca que nos pudiera orientar, más terror sentíamos, de pronto vimos la pradera y corrimos para salir de ese bosque, y a lo lejos, por fin podíamos ver una ciudad, pero se veía apagada y con una niebla a su alrededor en la parte baja, nos asustamos pero antes de poder decir algo, vimos como unos rayos caían cerca de la ciudad, y después de esforzarnos por entender qué era lo que veíamos, vimos como una criatura oscura se levantaba, era gigante, tenía 6 patas delgadas pero su cabeza parecía la de un pulpo con tentáculos largos, pero algo que nos espantó, es que vimos que de unos de sus tentáculos tenía atravesado a unas 5 o 9 personas, no pudimos contar bien, la comparación de tamaño de esas pobres personas con esa criatura era absurda, la criatura se los acercó a lo que parecía su boca y se los tragó como si de palomitas se tratara, por el shock, no nos pudimos mover, hasta que detrás nuestro escuchamos el rugido agudo de antes junto con pasos que causaban un temblor, corrimos lo más que pudimos hasta encontrar el auto de Carlos, nos subimos y antes de largarnos, vimos como una figura negra se levantaba encima del bosque, ya en el coche, volvimos a escuchar la radio, en otra estación, nos avisaron que por lo menos 24 países tenían a esos seres en muchas ciudades, nos contaron que eran inmunes a balas y que las explosiones no les causaban tanto daño, me empezaron a dar náuseas y le pedí a Carlos que detuviera el coche, me bajé y vomité un poco, todo el pánico me estaba afectando, Carlos rápidamente me llamó y me dijo que se estaban abriendo unas zonas de evacuación, lo malo es que en el estado en el que estaba, no había, sino que estaba en el siguiente, era lo que nos quedaba, sacamos un mapa y acordamos el camino que debía seguir Carlos. Antes de llegar a la zona de evacuación teníamos que pasar por una ciudad, de pronto el carro de Carlos empezó a quedarse sin gasolina, así que nos detuvimos cerca de una gasolinera pero no había nadie, habían algunas cosas tiradas y otras secciones saqueadas, felizmente aún había gasolina así que, mientras Carlos reponía yo me encargué de equipar un poco de comida y agua, después de unos minutos seguimos con el viaje, Carlos se llevó unos cuantos bidones de gasolina para no tener que ir de nuevo a otra gasolinera, seguimos mientras escuchábamos estática de la radio, cambiando de estación llegamos a una, esta nos empezó a explicar que esas criaturas eran sordas pero podían ver en la extrema oscuridad a través de sus tentáculos o sus patas, eso nos espantó y rápidamente continuamos, el trayecto hacia la zona de evacuación iba a ser como unas 19 horas, después de unas cuantas, a Carlos le empezó a dar sueño y yo le dije para conducir y él aceptó. Mientras conducía podía ver cómo el sol empezaba a aparecer, eso me relajó un poco pero toda esa tranquilidad se fue cuando a la lejanía, vi como una criatura se acercaba a una ciudad, quise ignorar eso pero era imposible, mi mente empezaba a imaginar cómo era el caos que podía causar algo así, Carlos se levantó y le pasó el control del auto a él, le conté lo que vi y pude ver cómo él empezó a temblar un poco pero rápidamente se enderezó y empezó a calmarse, después de horas llegamos a una ciudad pero se veía terrible, muchos edificios estaban tumbados, algunos tirados y otros sencillamente ya estaban derrumbados, pudimos ver en algunas zonas, manchas de sangre, fue una masacre total, habían autos destruidos, helicópteros incendiándose y en los edificios se podían ver algunos humanos restantes con heridas, otros ya estaban moribundos, avanzamos con cuidado hasta que sentimos que el auto empezó a moverse un poco y nuestra mayor pesadilla hasta ese momento, estaba solo a unos cuantos metros de nosotros.
No puedo explicar el horror que fue ver a esa criatura, está a unas cuantas cuadras de donde estábamos, pero esa inmensa mancha negra se podía ver a kilómetros, avanzaba y destruía edificios a su alrededor. La razón por la que no lo vimos hace rato es que a veces se quedaban quietos, al parecer al igual que todo ser vivo, a veces necesitaban descansar o algo por el estilo, encima que cuando entramos estábamos pendientes en que no nos roben o algo por el estilo. Cuando vimos a la criatura rápidamente Carlos apretó el acelerador y nos fuimos lo más rápido que pudimos, pero los temblores que causaba esa criatura eran horribles de sentir. Todo se jodió cuando soltó un grito algo agudo y expulsó una niebla oscura que no nos dejaba ver. Quisimos seguir adelante, pero el auto chocó con algo y tuvimos que dejarlo y seguir a pie. En unos cuantos minutos comenzamos a escuchar aviones de combate viniendo junto con explosiones y gritos agudos. Estaban intentando acabar con ella. Solo corrimos para intentar salir de esa neblina, pero para joder aún más, un edificio cerca de nosotros se derrumbó. Escuchamos los gritos de varias personas, pero cuando Carlos quiso ayudar a una, fue atravesado por los tentáculos de ese monstruo. No pude ver, pero sí pude escuchar cómo Carlos era masticado por ese ser sin compasión alguna. Me empezaron a salir lágrimas, pero solo me largué corriendo lo más rápido. Corrí durante horas, me empezaron a doler las piernas, pero no quise parar de correr. La sola idea de ser atravesado por un monstruo de ese calibre me aterraba más. Después de mucho correr, me conseguí alejar lo suficiente de esa niebla, conseguí un auto que felizmente funcionaba y pude salir de la ciudad. Mientras seguía escuché de la radio que muchas bases de evacuación ya habían sido destruidas, y en una de esas bases estaba la que yo pensaba ir. Me entró una rabia y empecé a llorar de la frustración al escuchar eso. Todo ese esfuerzo y la muerte de Carlos no ayudó en nada, iba a morir tarde o temprano. Pero antes de poder seguir maldiciendo el día que aparecieron esas malditas criaturas, el auto se malogró. Me detuve cerca de un sendero, así que solo tomé mi mochila, me puse a caminar y es por eso que me encuentro aquí. Por lo menos han pasado 2 días, sobreviviendo de galletas y agua. Lo último que escuché de la radio es que el presidente y un general militar se habían suicidado ayer mismo, y también que China lanzó un ataque nuclear a un grupo de criaturas, pero eso lo empeoró. La radiación solo causó que la neblina que expulsaban esas criaturas ahora sea tóxica. Después de que la radio dijera eso, se malogró. Sinceramente no tengo esperanzas de sobrevivir. Estoy empezando a sentir como el suelo tiembla y ya la neblina me rodea. Siento un extraño sueño, así que solo me acostaré a descansar un poco.